Entonces aquí en la parte posterior del muslo, perdón, de la pelvis, vamos a tener tres músculos grandes. Este que se llama el glúteo mayor. Su origen, entonces se origina, miren, aquí en la parte superior está originado en el ilíaco, pero también hay una parte muy grande que se origina en el sacro, ¿cierto? Porque este es el, la parte final de la columna vertebral, que es la columna sacra. Entonces se origina ahí y va a insertarse en parte del trocánter mayor del fémur y la línea áspera del fémur. Su acción es la extensión de la cadera, o sea, llevar la pierna hacia atrás. El muslo hacia atrás, no la pierna, el muslo. Ese es el glúteo mayor. Miren todo lo que ocupa el glúteo mayor. Miren acá, aquí lo señalo en azul en la izquierda y aquí ya lo quité. Miren todo lo que ocupa el glúteo mayor. Por eso se dice que es el músculo más grande del cuerpo humano, no en extensión, sino en volumen. ¿Listo? Aquí está entonces el glúteo medio, ¿cierto? Que es encargado de hacer la abducción de la cadera, ABD, o sea, abrir las piernas. Cuando yo abro las piernas, separo las piernas, las llevo, las alejo de la línea media. Estoy entonces hablando de una acción del músculo glúteo medio, que se origina entonces en la fosa ilíaca externa, ¿sí? Y se va a insertar en el trocánter mayor del fémur, trocánter mayor. Y aquí está el glúteo menor. Entonces tenemos tres glúteos. Glúteo mayor, que hace la extensión de la cadera, glúteo medio, que hace la abducción de la cadera, y el glúteo menor, que hace abducción de la cadera y participa en la rotación externa de la cadera. Glúteo medio. Se origina en la fosa ilíaca externa y se inserta en el trocánter mayor del fémur. Y miren que ya hemos entonces abarcado casi todos los músculos de la pelvis que están en la parte posterior, en la parte anterior y en la parte lateral, que van a mover. La mayoría mueven la cadera y algunos van a mover tanto la cadera como la articulación de la rodilla. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Ronald, cuéntame. No, profe, no, no, Ok. se me ¿Alguien prendió. tiene, ¿alguien tiene preguntas? ¿Todos o vamos bien? Profe, yo tengo una pregunta, o sea, Sí. es como un poco turbia, pero me causa curiosidad una pregunta. Si una persona, o sea, una persona obesa, los músculos glúteos, o sea, ¿son pura carne o ya hay también hay grasa? En una No. persona obesa, los músculos glúteos son pura carne o también hay grasa. También, no. Principalmente es el volumen, pues es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Si yo lo veo por encima, pues voy a estar viendo es la cantidad de grasa que está acumulada en, en la pelvis, ¿no? En la zona pélvica, cubriendo al músculo glúteo. Y eso va a hacer entonces que se vea más grande. Por eso, algunas de las intervenciones quirúrgicas estéticas es colocar grasa en la zona glútea. Entonces lo que hacen es que insertan grasa debajo de la piel, encima del glúteo, para que se vea más grande la, el derrier, ¿sí? Pero no están haciendo una hipertrofia del músculo. Con el ejercicio yo puedo hacer que el músculo se hipertrofie, o sea, que se agrande su tamaño, la célula crezca en tamaño y se vea más abundante. Pero en una persona obesa estamos hablando de acumulación de tejido graso subcutáneo, ¿sí? Entonces va a tener tejido graso subcutáneo, inclusive, pues, obviamente, en esta región de la pelvis, que va a hacer que se vea más grande.
¿Alguien más tiene preguntas? Profe, gracias. Ujú. ¿Listo? ¿No hay más? Bien. Pues vamos a seguir con los músculos de la parte posterior del muslo, ¿cierto? Todos estos músculos que están aquí, ustedes los pueden encontrar en, en los libros como femorales, pero eso está mal traducido. Eso lo que hacen es una traducción del inglés. Es una mala traducción. Y ustedes escuchan, sobre todo las personas que están en los gimnasios que hablan, no, es que mis músculos femorales. Pero si hablamos de músculos femorales, estamos hablando de todos los músculos que se originan en el fémur, ¿cierto? O se insertan en el fémur. Y miren, todos los que hemos hablado, hablamos que, por ejemplo, aquí adelante tenemos el vasto interno, el vasto externo, el vasto intermedio. Los tres son femorales, ¿cierto? Y en las traducciones hacen una mala traducción, o hacían, ya no se ve tanto, pero la gente pues todavía comete esos errores de decirle femoral a los músculos isquiosurales. Isquiosurales. ¿Por qué se llaman isquiosurales? ¿Por qué creen que toman su nombre? Recuerden que en la clase pasada hablamos de cómo se denominan los músculos. Profe, creo que es por donde van, donde se originan. Exactamente, muy bien, Víctor. Tienen que ver con su origen y su inserción, ¿cierto? Entonces se llaman isquio porque mire dónde se originan. Se originan en este huesito, en este hueso, que es el hueso isquion, ¿sí? Este hueso. Entonces se originan en el isquion y se van a insertar por acá en la tibia o en el peroné. Entonces, sural en latín significa pantorrilla. Entonces, se van a insertar en la pantorrilla. Por eso se llaman isquiosurales. Antes, ustedes los pueden encontrar como isquiotibiales. ¿Sí? Porque se pensaba que los tres músculos se insertaban en la tibia, pero ya les voy a mostrar que solamente este, que se llama el bíceps, se inserta en el peroné. Entonces, este, al insertarse en el peroné, nosotros no lo podríamos llamar isquiotibial, porque no se inserta en la tibia. Y los otros dos músculos, el semimembranoso y el semitendinoso, semimembranoso este, semitendinoso este, sí se insertan en la tibia, por aquí adelante, aquí en la tibia. Entonces, si hablamos de isquiotibiales, serían solamente el semimembranoso y el semitendinoso. Pero como estos tres, el semimembranoso, el semitendinoso y el bíceps femoral, hacen la flexión de la rodilla, entonces hablamos de los isquiosurales. Isquiosurales, pero ustedes pueden encontrarlos en alguna literatura que tiene más de 10 años como isquiotibiales. Pero ya les estoy mostrando que no pueden llamarse, los tres no pueden llamarse isquiotibiales porque este se origina en el isquion, pero se inserta, miren acá, en la cabeza del peroné. Esta es la tibia, este es el peroné, y él viene y se inserta en el peroné. Por eso entonces ahora lo llamamos isquiosural. Entonces se llama bíceps, esa es la cabeza larga, aquí está la cabeza corta del bíceps, ¿sí? Se origina en el fémur, línea áspera, y viene y se inserta, miren aquí, en el peroné. Entonces por eso no podemos llamarlo isquio tibial, como se denominaban antes. Y aquí están entonces el semitendinoso, que se origina aquí arriba en el isquion y se va a insertar, como ya habíamos dicho, en, en la tibia. Aquí. Ese es el semitendinoso. Y este es el semimembranoso. Se origina aquí en el isquion igual y viene y se inserta en en la tibia. Voy a acercarles acá un poquito. Aquí está, miren.
esta es la tibia, este es el músculo semimembranoso y se inserta es sobre la tibia. ¿Listo? Estos músculos entonces son también biarticulares, son músculos que intervienen principalmente. La acción primaria es la flexión de la rodilla, pero también son sinergistas en la extensión de la cadera. Listo. Y nos quedan entonces los músculos que están en la cara medial, del muslo. Ah, bueno, nos hacían falta estos. Se llama articular de la rodilla. Este musculito entonces estabiliza a las bursas, ¿m? Le da estabilidad a las bursas y la sube, ayuda a subirla cuando se hace la extensión, porque si no ella se quedaría ahí y trabaría el movimiento. Entonces este musculito tira la, ti- la bursa hacia arriba para que se mueva al unísono con el músculo cuádriceps. Bien. Entonces ahora sí vamos a pasar a estos músculos que están en la cara medial, en la parte media o central del muslo. Entonces vamos a tener aquí el músculo pectíneo. El músculo pectíneo que se origina en el isquion, ¿sí? Y se va a insertar en la línea áspera del fémur, en el fémur. Músculo aductor de la cadera, aductor de la cadera. Tenemos aquí el aductor corto o también lo pueden encontrar en la literatura como aductor menor, ¿cierto? Aductor corto o aductor menor. Acción del aductor menor. Ah, bueno, este se origina ya no en el pubis, sino en el isquion. Sí, miren, aquí está, este es el hueso isquion. Aquí está el aductor. Se origina en el isquion y es, como su nombre lo indica, músculo aductor. Aductor largo se origina en el pubis y se va a insertar en el tercio medio de la línea áspera del fémur, que es esta, que está acá. Este es Profe, el una pregunta. músculo aductor. Sí, señor. Profe, una pregunta. El nombre viene porque. Porque hace la DD, ¿Ah? por su acción, hace la aducción, entonces se llama aductor. Aducción. Ah, Ujú. ok, profe. Toma el nombre Gracias. por la acción que hace. Y tenemos el aductor mayor. Esos tres músculos son encargados principalmente de hacer la aducción de la cadera y por eso toman su nombre, aductores. O sea que lo toman el nombre por la función que van a desempeñar. Y por último, entonces tenemos aquí al músculo que se llama gracilis. Gracilis. Se origina eh, en el pubis, ¿sí? Y se va a insertar en la tibia. En la tibia, mírenlo aquí. Aquí en la tibia. Del pubis a la tibia. Eh, una de las lesiones que más se presenta en el fútbol, además del ligamento cruzado anterior, es una lesión que se llama la pubalgia. Es un dolor que se da en esta zona del pubis por la irritación de las inserciones de estos músculos que acabamos de decir. El pectíneo, aductor menor, aductor medio y aductor mayor, y el gracilis. Cualquiera de esos 5 músculos puede irritarse en su origen y causar un tremendo dolor acá. Y lo peor es que si se lesiona uno, los otros se recargan y entonces van a ir lesionándose también los otros.
se llama una pubalgia, también la llaman, o mejor, es su término más correcto es osteopatía dinámica del pubis. Osteopatía dinámica del pubis. Listo. Entonces ahí terminamos todos los músculos que están ubicados en el muslo. Vamos a pasar entonces a los músculos que están ubicados en la pantorrilla o pierna. Vamos a empezar entonces por los más grandes. Músculos biarticulares, los gemelos, ¿sí? Gemelos o gastrocnemios. Se originan, miren, ellos se originan aquí en el fémur. Entonces, como se originan en el fémur, los gemelos van a ser principalmente la plantiflexión, pero también van a intervenir en la flexión de la rodilla. Entonces, yo puedo hacer flexiones de rodilla y enfatizar en el trabajo de los gemelos para que los gemelos se hipertrofien. Cuando, por ejemplo, un fisicoculturista quiere hipertrofiar los gemelos para que la pantorrilla sea más grande. También la flexión de la rodilla es importante para trabajar los gemelos. Y hay posiciones específicas en las que los gemelos van a trabajar un poco más o van a dejarle todo el trabajo a los isquiosurales. Eso ya lo van a ver más adelante. Entonces, los gemelos, el gemelo lateral, el gemelo medial, que se van a originar en el fémur y vienen a insertarse en el tendón de Aquiles, ¿sí? Para llegar a insertarse en el hueso calcáneo, que es este que está acá. ¿Sí? Entonces vienen desde el fémur, vienen desde el fémur, acá, hasta el calcáneo, a través del tendón rotuliano. Estos son, entonces, principal acción, plantiflexión, pero también intervienen en la flexión de la rodilla. Y miren, aquí tenemos entonces el sóleo, ¿cierto? El sóleo, que junto con los gemelos lo llaman el tríceps sural. Tríceps sural. ¿Cierto? Tríceps, ¿por qué? Porque tiene 3 porciones. Y sural, ¿por qué? Porque está en la pantorrilla. Ya dijimos que sural en latín significa pantorrilla. Entonces, miren cómo el sóleo es más plano que los gemelos y va a venir a insertarse también en el tendón rotuliano. Miren. Miren. Viene y se inserta también en el tendón rotuliano para a través del tendón rotuliano venir aquí a insertarse en el calcáneo. ¿Sí? Este es el hueso calcáneo, viene y se inserta ahí. Entonces, si nosotros hacemos la plantiflexión con la rodilla flexionada, inhibimos la acción de los gemelos y solamente va a trabajar el sóleo como plantiflexor. Y si nosotros tenemos la rodilla en extensión, entonces van a trabajar principalmente los gemelos y el sóleo va a estar ahí como un sinergista, ¿cierto? Va a ser un movimiento sinérgico junto con los gemelos. Entonces miren, acá están los gemelos, están por encima y están cubriendo al sóleo, pero los 3 se van a insertar en el tendón de Aquiles. Miren, este es un ejemplo de un músculo bipeniforme, ¿sí? Miren el tendón medial y las fibras cómo van hacia los lados de ese tendón en forma de pluma, formando una pluma, ¿sí? Entonces, el sóleo, por ejemplo, es un músculo bipeniforme. Esconder, listos. Esos son entonces plantiflexores. En la parte anterior entonces tenemos el tibial anterior,
que es un músculo dorsiflexor. Dorsiflexor se origina en el tercio proximal de la tibia, ¿sí? Y miren dónde va a venir a insertarse. Va a venir, bueno, vamos a quitar aquí estos ligamentos. Miren dónde se va a insertar. Se va a insertar en el primer metatarsiano. ¿Mm? Mírenlo. Viene aquí y se inserta en el primer metatarsiano. Este músculo entonces es encargado de hacer la dorsiflexión con la inversión, o sea que va a llevar la punta del pie hacia la línea media, ¿sí? Y va a levantar la punta del pie. Dorsiflexión, recuerden que la dorsiflexión es llevar hacia el dorso, o sea, hacia levantar la punta del pie. Listo. Aquí. Extensor, bueno, son músculos extrínsecos del pie. Recuerden que habíamos hablado que en la mano teníamos músculos intrínsecos y extrínsecos. En el pie es exactamente lo mismo. Tenemos músculos intrínsecos y músculos extrínsecos del pie. Los músculos extrínsecos entonces van a ser los encargados o van a ser músculos que se originan fuera del pie, pero van a actuar sobre el pie. Y los músculos intrínsecos pues van a ser músculos que están dentro del pie y obviamente pues van a actuar sobre el pie o sobre alguna de las articulaciones del pie. Entonces el extensor de los dedos, ¿cierto? Va a levantar los dedos, mire, en los dedos 2, 3, 4 y 5. Porque el hallux o el dedo gordito, se llama hallux, va a tener su propio músculo extensor. ¿Listo? Aquí está el extensor largo del dedo gordo o del hallux. Ahí está. Tiene su propio músculo extensor. Sí, muy similar a la mano, ¿no? Se origina en el peroné. Esta es la tibia y este es el peroné. Entonces él se va a originar en el peroné y llega hasta la falange distal del dedo hallux o primer dedo. También dedo gordo lo llaman. En la parte lateral, miren que el peronero lateral largo, miren que también es un músculo bipeniforme, ¿no? Entonces tiene su tendón central y a los lados del tendón están las fibras musculares en diagonal formando o dando forma como una estructura de pluma. Entonces este se llama el peroneo lateral largo o peronero largo, que se origina en el peroné y por eso toma su nombre, ¿cierto? Está hacia el peroné, entonces se origina en el peroné y miren dónde va a insertarse. Este se va a insertar entonces ya en el quinto metatarsiano, que sería este hueso. Quinto metatarsiano. Y este es el hueso. Ah, perdón. Ahí me equivoqué. No es en el quinto metatarsiano, sino que él se va a encontrar, se va en el cuboides. Aquí no se ve, no se ve bien, no se ve bien. Ahí ya. Miren, aquí viene y se inserta en el cuboides. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Qué hace el peronero lateral? El peronero lateral lo que hace es la eversión del cuello del pie, o sea, lleva el pie hacia afuera. Sale el peronero. Aquí está el peronero lateral corto, que sí se origina también el peroné, y este sí está en el quinto metatarsiano, que es este. Ese sí se va a insertar en el quinto metatarsiano y también hace la eversión del cuello del pie. Este se llama el tercer peronero. Se origina en el peroné, pero ya en el tercio distal del peroné, y se va a insertar en la base eh, del quinto metatarsiano.
y también va a ser la eversión del cuello del pie. También el peronero lateral o tercer peronero, él también colabora o es sinergista en la dorsiflexión. En la cara posterior, entonces posterior de la tibia, posterior del muslo, entonces vamos a tener este que está aquí, que se llama el músculo popliteo. Músculo popliteo. El músculo popliteo entonces es un músculo estabilizador de la articulación de la rodilla, ¿sí? Y nos ayuda a hacer la rotación de la tibia sobre el fémur. Es un músculo estabilizador. Aquí tenemos el músculo plantar. Miren que es un músculo. El músculo plantar es un estabilizador, pero es biarticular. Se origina en el fémur. Es muy delgado, ¿cierto? Y va a llegar hasta la planta del pie y por eso se va a llamar plantar. Ya les voy a mostrar. Voy a quitar esta bolsita aquí para que lo vean mejor. Se inserta en el calcáneo, ¿sí? Y este músculo entonces también es un músculo plantiflexor y flexor de la rodilla, pero como es un músculo tan delgado, él realmente es un músculo estabilizador. Él lo que hace es estabilizar la articulación de la rodilla y estabilizar la articulación del cuello del pie, principalmente la rodilla, pero interviene en las dos articulaciones. Tibial posterior, entonces habíamos hablado del tibial anterior que estaba aquí en la parte de adelante. Mire, se los voy a mostrar aquí en la otra pierna. Tibial anterior, y aquí está el tibial posterior. Entonces el tibial anterior se va a llamar tibial anterior porque está en la parte anterior de la tibia, ¿cierto? Y el tibial posterior porque está en la parte posterior de la tibia. Se va a originar entonces una parte en la tibia y una parte en el peroné. Él va a estabilizar las articulaciones tibio-peronea proximal y tibio-peronea distal junto con, miren, esta membrana interósea, ¿sí? Que va a mantener a estos dos huesos juntos, ¿cierto? Esta membrana interósea. Pero también el tibial posterior nos va a ayudar, mire, por su forma. Miren que es otro bipeniforme, ¿no? Entonces aquí está el tendón, las fibras en diagonal, que se van a originar unas en el peroné, otras en la tibia, y él cuando hace fuerza, pues va a mantener en posición al peroné y a la tibia. Permítame un segundo. Vamos a continuar. Entonces, nos quedan estos musculitos que se llama flexor largo de los dedos. Flexor porque hace la flexión, largo porque es largo, de los dedos porque mueve los dedos, ¿cierto? Entonces, flexor largo de los dedos, que se origina en la tibia, en la parte posterior de la tibia, y va a ir a insertarse en el dedo gordo. Flexor largo del dedo gordo, la parte posterior. Flexor largo del dedo gordo. Y aquí está el flexor largo de los dedos. Es decir, miren que aquí está en la parte plantar del pie, por debajo del pie, vienen los tendones que se van a insertar acá. Vamos a quitar estos para que lo vean bien. Es este. Viene y se inserta en la falange distal, que sería esta.
En la falange distal del Profe, dedo disculpe, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? esos son nombres de músculos. Sí. Este, Flexor largo y flexor corto de los dedos. Miren el músculo acá. Este es el musculito, pasa por detrás del malévolo interno hasta que llega a los dedos. ¿Quién fue la que preguntó eso? Que si esos son músculos. Profe, Brenda, lo que pasa es que a Ahora, veces usted señala, o sea, cuando le da clic sale el nombre de algún hueso, por eso le pregunto. pues cuando les digo hueso, está la tibia. Esta es la tibia. Este es el flexor largo de los dedos. Ahí están viendo, si es rojito es músculo. Y si es el amarillito, pues es hueso. Ahí está. Listo. Entonces ahí tenemos ya músculos extrínsecos del pie, que son mucho menos que los músculos extrínsecos de la mano. ¿Por qué esa diferencia? Porque nosotros tenemos movimientos muy finos en en la mano, ¿cierto? Nosotros tenemos que hacer movimientos para coger un lápiz o movimientos de mucha precisión con nuestra mano, ¿cierto? Entonces por eso tenemos más músculos en la mano extrínsecos en comparación pues con el pie. Y estos son entonces intrínsecos del pie, están dentro del pie. Tenemos entonces extensor corto de los dedos, pero miren que tenemos extensor corto del dedo 2. A ver, lo subimos acá. Extensor corto del dedo 2, 3 y 4, porque tenemos un extensor propio del dedo del hallux, ¿cierto? Y vamos a tener también un extensor del dedo del quinto dedo. Entonces, extensor corto del dedo hallux, extensores cortos de los dedos 2, 3 y 4. Los interóseos se llaman interóseos porque están entre los huesos, entre los metatarsianos. Y recuerden que la mano es metacarpiano y en el pie es metatarsiano. Voy a poner aquí la planta del pie. Vamos a esconder esta que es la fascia plantar. Vamos a esconderla para poder ver los otros. Esta también es una bursa. Vamos a esconderla para que ustedes puedan ver el resto de los músculos. Entonces, tenemos este músculo flexor corto de los dedos. ¿Qué va a hacer? La flexión de los dedos. Se origina en el calcáneo y se inserta en la falange media de los dedos 2, 3, 4 y 5. Y está en la planta del pie. Aquí está, aductor del quinto dedo. Perdón, abductor del quinto dedo hace la abducción del quinto dedo, se origina en el calcáneo y se va a insertar en la falange proximal del quinto dedo. El abductor del dedo hallux se origina también en el calcáneo y se va a insertar en la base de la falange proximal del dedo hallux. Se llama abductor y obviamente pues hace la abducción. Tenemos los lumbricales del pie, ¿cierto? Que ellos van a unir los dedos del pie, llevarlos hacia la línea media del pie. Aquí está el cuadrado plantar, que es un flexor de lado, pero él nos ayuda a hacer el arco del pie.
¿sí? Se origina en el calcáneo y cuando él se contrae, entonces nos ayuda a hacer la, la flexión del pie, mejorando o ampliando el arco del pie. Entonces una persona que tiene pie plano debe trabajar este músculo para que le ayude a elevar el arco. Flexor corto del dedo gordo, del hallux. Este es el aductor del hallux, ¿cierto? Entonces teníamos un abductor que estaba por acá y que iba desde el calcáneo, que es este hueso, hasta la base de la falange proximal, ¿cierto? Este entonces se va a originar en los metatarsianos 4, 3 y 2 y se va a insertar entonces en la falange proximal del dedo hallux para hacer la aducción. Aductor corto también nos va a ayudar con la aducción. Este se va a originar entonces ya en el quinto, cuarto y tercer metacarpiano y se inserta en el primer metacarpiano y la base de la falange proximal. Flexor corto del quinto dedo. Entonces ya es un músculo más pequeñito que hace la flexión solamente del quinto dedo. Aquí tenemos el oponente del quinto dedo, que nos va a ayudar a meter el dedo también, a hacer como una aducción del dedo. Y por último, los interóseos plantares. Les había mostrado los interóseos dorsales o interóseos únicamente, los pueden también encontrar así. Y estos son los interóseos plantares porque están más hacia la planta del pie. Entonces ellos nos van a ayudar a hacer la aducción de los dedos 3, 4 y 5. Listo, muchachos, ahí terminamos entonces con los músculos que mueven la cadena cinética inferior. Preguntas. No hay ninguna pregunta, ya se los aprendieron todos. Quedó fácil. Fácil no es, pero Pues como no hay preguntas. Pe- Profe, Sí, disculpa, ¿ahora me escucha? Es que sí. estaba hablando y como el wifi estaba lento, la pantalla no se me veía al principio de la clase. O sea, pero de todos modos tomé algunos apuntes, pero estaba hablando mismo, no sé. Y estaba escribiéndole a los compañeros, pero no sé si porque el wifi estaba lento, no le llegaban los mensajes. Disculpe, profe. ¿Quién estaba hablando? Elizabeth Vivanco, profe. Ah, Elizabeth. ¿Y por qué? Ah, es que porque te llamé por Es que allá la hace pantalla ya una no se me hora. veía y Ah, estaba ahí hablando y intentaba y no me da. ya. No hay problema. Disculpe, profe. Ok. ¿Preguntas, chicos? Nada. Bueno, sigamos. Si no hay preguntas, entonces sigamos. Entonces ya vimos todos estos y vamos a empezar con los músculos del tronco también.
Bueno, vamos entonces con los músculos que están ubicados en el cuello. El músculo se llama esplenio de la cabeza. El esplenio de la cabeza entonces se va a originar en las apófisis espinosas. Ya les voy a mostrar aquí. Miren. Profe, me repite cómo es que se llama el músculo. Esplenio, esplenio de la cabeza. Esplenio de la cabeza. Entonces, miren, él se va a originar en las apófisis espinosas, perdón. Son estas que están acá, apófisis espinosa, 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 ¿sí? De las vértebras 3, cervical 3, cervical 4, cervical 5, cervical 6 y cervical 7, ¿cierto? Y dorsales 1, dorsal 2, dorsal 3 y dorsal 4. Dorsal o torácica también la pueden encontrar. Ese músculo entonces nos va a ayudar a llevar la cabeza hacia atrás y a inclinarla hacia atrás y hacia el lado, dependiendo de cuál de los dos estemos usando. Pero nos va a hacer la inclinación de la cabeza y extensión del cuello. Esplenio de la cabeza, sí. Este es que se llama el esternocleidomastoideo, que ya lo habíamos hablado, que toma su nombre por sus orígenes y sus inserciones, ¿cierto? Entonces, si quitamos aquí el platisma, aquí está, entonces, mire, se origina en el esternón, en la clavícula, y por eso esternocleido, ¿cierto? Externo de esternón, cleido de clavícula, y viene y se inserta aquí en esta parte que se llama la apófisis mastoides del hueso temporal. ¿Sí? Esta se llama la apófisis mastoides, esta parte que está acá. Entonces se llama esternocleidomastoideo por esa origen e inserción. Pero miren que no solamente se va a insertar en la apófisis mastoide, sino que él incluso alcanza a llegar a este hueso que se llama occipital, ¿cierto? Alcanza a insertarse por allá. Miren el hueso, el huesito acá, el musculito. ¿Listo? Aquí, entonces, el longuísimo de la cabeza, longuísimo es larguísimo, ¿cierto? Longuísimo en latín es largo, larguísimo. Entonces este se va a llamar longuísimo o larguísimo de la cabeza. Se llama larguísimo porque miren, él se origina aquí, en la apófisis mastoides, y viene y se une con toda esta masa, y miren hasta dónde llega. Llega hasta el sacro. ¿Sí? Pero ese longuísimo está dividido en 3. En el longuísimo de la cabeza, porque se origina en la cabeza, longuísimo cervical o longuísimo del cuello, porque se origina en las vértebras cervicales o en el cuello, ¿cierto? Y el longuísimo torácico, que va a llegar hasta el sacro. ¿Sí? Está dividido en 3, el longuísimo. Ahí lo retiramos. Y miren, Disculpe, ¿sí? longuísimo torácico, longuísimo de la cabeza, ¿y cuál es el otro? Longuísimo del cuello o cervical. Y aquí vienen todos estos pequeñitos. Se llaman, este grupo se llama semiespinoso de la cabeza. ¿Qué hace? Estabiliza todas las articulaciones intervertebrales. Y nos ayuda también con la extensión de la cabeza, llevar la cabeza hacia atrás.
Pero estos músculos tan pequeños son principalmente estabilizadores de la cabeza, de la columna cervical, en este caso, un poco de la columna dorsal. Hacen mucho trabajo de estabilizar. Aquí está, semiespinoso de la cabeza. Él se origina en el occipital y va a insertarse en las apófisis transversas. Miren, estos son bien importantes, chicos, porque miren, son muy pequeñitos, escaleno posterior. Pero este escaleno posterior, miren dónde se origina. Él se origina en las apófisis transversas de las vértebras 5, 6 y 7, apófisis transversas. Y viene y se inserta en la costilla número 2. ¿Sí? Entonces, como se inserta en la costilla número 2, si ellos se contraen, me van a ayudar a subir la costilla número 2 en el momento, por ejemplo, en que un deportista de fondo necesita ingresar más aire al tórax, a sus pulmones. Entonces, todos estos son músculos accesorios de la respiración. Me van a ayudar en la inspiración forzada. Ellos van a traccionar las costillas hacia arriba para que la costilla se levante y pueda ingresar más aire al ápice, a la punta del pulmón. Estos también, todos estos son accesorios en la respiración. ¿Sí? Escaleno medio. Se origina en las apófisis transversas y viene y se inserta en la costilla número 1, ¿sí? Tirando la costilla hacia arriba. Aquí está escaleno anterior, habíamos visto posterior, el que acabo de quitar es el medio y este es el anterior. Entonces miren que también desde las apófisis transversas hasta la costilla número 1. Este se llama homoioideo. ¿Por qué se llama homoioideo? ¿Por qué creen que se llama homoioideo? Bueno, el músculo homoioideo tiene su nomenclatura por su origen y su inserción. Homo, por omóplato, ¿cierto? Que es este hueso, omóplato o escápula, ¿cierto? Homo, y se inserta, en el hueso ioides, que es este que está acá. Entonces se llama homoioideo, del omóplato al hueso ioides. ¿Qué hace este? Deprime el hueso ioides. ¿Para qué? Para los movimientos de fonación. Cuando yo estoy hablando, yo necesito que mi hueso ioides suba y baje, se mueva para producir los diferentes sonidos, ¿cierto? Entonces él nos va a ayudar con la producción de sonidos, pero también puede ayudarnos a la elevación en algún momento, la elevación de la escápula por su posición. En la parte anterior, entonces, del cuello vamos a encontrar este que se llama esternoioideo. ¿Por qué se llama esternoioideo? Sor, porque va del esternón. Desde el esternón, que es este hueso, hasta el hueso ioides, lo que hemos hablado ahorita, ¿sí? Entonces también el que vimos ahorita, el homoioideo, va a tirar hacia atrás el hueso ioides, este lo va a tirar hacia abajo. También para los movimientos de deglución, ¿no? Cuando yo voy a hacer la deglución, a deglutir. Externo
hioideo. Y este que se llama tiroideo. ¿Por qué? Porque está cubriendo la glándula tiroides en el cuello. Entonces él va desde la glándula tiroides hasta el hueso hioides. Listo, entonces ahí terminamos con los músculos del cuello. Vamos a continuar. Esos son perdón, no hemos terminado con los músculos del cuello porque esos son los músculos profundos del cuello y estos que vamos a ver son los superficiales del cuello. Entonces, esplenio de la cabeza. Semiespinoso de la cabeza. Entonces ya los habíamos visto. Este ya. Pensé algo único. Porque aquí sí hay unos que no hemos visto. Esplenio cervical. Ya hemos visto el esplenio de la cabeza. Este es el esplenio cervical. Porque miren que se llama cervical porque no va hasta la cabeza. Mientras que el otro está encima de este y se origina aquí en la apófisis mastoides del hueso temporal. Entonces, pues eso se llama de la cabeza. Este solamente va hasta el cuello, entonces esplenio cervical o del cuello. Longuísimo, estos ya los vimos. Y aquí, entonces miren este. Tenemos semiespinoso cervical. ¿Sí? Que va desde las apófisis transversas desde las apófisis espinosas a las apófisis transversas de las vértebras que están debajo. Entonces miren, este por ejemplo, esta es la vértebra cervical número 2 o axis, ¿cierto? Y miren, esta partecita se despliega hacia abajo, ¿cierto? Hasta miren la vértebra que llega, va a llegar a la torácica número 1, ¿sí? Y todos van en diagonal haciendo un desplazamiento de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vértebras. Cada uno de ellos va a ser un desplazamiento de la espina, de la apófisis espinosa de la vértebra, de una vértebra hasta 6 vértebras abajo en la apófisis transversa, de 6 vértebras hacia abajo. Lo mismo entonces con el semiespinoso torácico y espinoso torácico. Miren cómo va. Este ya va a ser un recorrido mucho más largo, ¿no? Y miren que es como radiado. Entonces, este externo, miren dónde se origina. Se va a originar aquí en la vértebra torácica número 2. ¿Y hasta dónde llega? Vamos a ver. Hace todo el recorrido en la zona torácica y lumbar hasta que llega a la vértebra lumbar número 3. Es un recorrido bastante largo, ¿no? El anterior, entonces, vértebra torácica número 2 y así sucesivamente hasta este más pequeñito. Estos que hacen en esta posición, pues estabilizan las articulaciones, ¿cierto? Y este, por ejemplo, nos va a ayudar con la inclinación lateral del tronco, que yo me vaya hacia el lado. Iliocostal cervical, miren que este ya está más, ya no está hacia la línea media, sino más lateral, pero continúa sobre la espalda, ¿no?
Entonces está el iliocostal cervical. Entonces va costillas, desde las apófisis transversas hasta las costillas. Se insertan las costillas. Tenemos también el iliocostal torácico y el iliocostal lumbar. Entonces se llama ilio porque viene desde el ilíaco, que es este, ¿cierto? Ilio, y está dividido en tres. Iliocostal lumbar, ¿cierto? Desde el ilíaco hasta las costillas. Iliocostal torácico, porque va desde el ilíaco hacia las costillas, pero más hacia la zona media del tórax, y el ilio cervical. Miren que es un solo músculo que es muy largo, entonces pues, se divide en tres, ¿no? Porque dependiendo de la localización de esas fibras, pues también va a tener su movimiento. Entonces, este músculo, ¿qué es lo que hace? Hace la depresión de las costillas, nos ayuda a la exhalación. Es un músculo accesorio de la respiración. Este se llama el multifidus. Es un músculo también bastante largo. Miren que va desde las vértebras cervicales, desde la segunda vértebra cervical, y llega hasta el sacro. Llega hasta el sacro. ¿Qué hace este músculo? Es el músculo de los músculos, el multifidus es de los principales músculos erectores de la columna, o sea que nos ayuda a mantenernos en una posición erguida, ¿cierto? Que nuestra columna esté derechita, recta. Cuando hay una alteración postural, como por ejemplo la escoliosis o la hipercifosis o la hiperlordosis, tiene que ver con una alteración en la función de este músculo multifidus. Y aquí vamos a tener entonces intertransverso lumbar lateral. Intertransverso, ¿por qué? Porque está entre las apófisis transversas. Esta patica es la apófisis transversa lumbar, la apófisis transversa lumbar y así sucesivamente. Entonces él está ahí entre ellas. Se llama intertransverso lumbar. Intertransverso lumbar. Intertransverso lumbar medial. Entonces miren, ya no está en las puras puntas de las apófisis transversas, sino que va a unir los cuerpos vertebrales para estabilizar las articulaciones intervertebrales. ¿Sí? Ellos estabilizan. Estos todos pequeñitos, esos músculos pequeños, todos van a ser estabilizadores. Y estos van a ser entonces la estabilización de las vértebras, de las articulaciones intervertebrales. ¿Sí? Entonces miren que también es muy largo, va desde la primera vértebra torácica hasta la última vértebra lumbar. Rotadores largos del tórax, pues obviamente su nombre lo indica, ¿cierto? Nos ayudan a hacer la rotación del tórax, pero como ellos son tan pequeñitos y nosotros tenemos las costillas, la rotación del tórax no es muy grande, es una rotación más bien es un movimiento muy pequeño, ¿no? Pero se presenta la rotación, entonces vamos a tener rotadores largos y vamos a tener rotadores cortos del tórax. Obviamente pues su nombre indica qué es lo que hacen, ¿no? La rotación. Espinoso cervical está ubicado en la zona cervical y va a ir de apófisis espinosa en apófisis espinosa en toda la zona cervical, que nos ayuda a estabilizar las articulaciones cervicales, intervertebrales cervicales. Recto posterior, menor de la cabeza,
Entonces, estabiliza la articulación atlanto-occipital, ¿cierto? Que es del atlas, entre la primer vértebra que se llama atlas y el hueso occipital. Recto posterior mayor de la cabeza. También estos tres músculos nos van a ayudar con la estabilización de las primeras dos vértebras, el atlas y el axis. Y van a intervenir también en los movimientos de rotación de la cabeza sobre su propio eje. O sea, cuando yo voy a decir que no, ¿cierto? Que muevo mi cabeza diciendo que no, están actuando estos músculos. El recto posterior mayor de la cabeza, el oblicuo mayor de la cabeza y el oblicuo menor de la cabeza. Todos están actuando cuando yo estoy diciendo o estoy haciendo la señal de no, que sería rotar la cabeza sobre su propio eje. Intertransverso cervical posterior, que nos ayuda entonces a inclinar la cabeza hacia el lado. Aquí en la parte anterior, entonces encontramos el largo del cuello, largo de la cabeza, del cuello porque está en la cabeza, largo del cuello porque está en el cuello, en la zona cervical, ¿cierto? Estabiliza las articulaciones y largo de la cabeza. Estos también nos ayudan a la inclinación de la cabeza, pero como les digo, principalmente actúan en la estabilización de las articulaciones intervertebrales. Intertransverso cervical anterior, ya habíamos visto el posterior. Inclinación de la cabeza y del cuello de la forma lateral. Y por aquí estos pequeñitos que nos ayudan con la estabilidad entre el atlas y el hueso temporal. Entonces, rotador anterior, recto anterior de la cabeza, ese pequeñín, y el recto posterior de la cabeza. Listo. Y ahí sí, entonces terminamos con los músculos que mueven el cuello y que están en la parte posterior o que estabilizan las articulaciones intervertebrales. Vamos a pasar entonces a la parte anterior del abdomen. Entonces en la parte anterior del abdomen ya vimos la parte posterior, en la parte lumbar, ¿cierto? Y esta sería la parte anterior del abdomen. Entonces tenemos el músculo oblicuo externo que se llama oblicuo por la posición que tienen las fibras, ¿cierto? Están diagonales. Ese se llama oblicuo externo. Es el músculo más superficial de la pared abdominal. Debajo de ese, entonces, vamos a tener el recto del abdomen. Se llama recto porque tiene sus fibras rectas, ¿cierto? Y el abdomen porque está ubicado en el abdomen. El oblicuo o los oblicuos nos ayudan con los movimientos de rotación del tronco, ¿cierto? Y este músculo nos ayuda con el movimiento de flexión del tronco, así como también nos ayuda a hacer la depresión de las costillas para la exhalación, o sea que también el abdomen es un músculo que se puede considerar como accesorio en la expiración, en los movimientos respiratorios. Listo. Aquí lateral, un poquito lateral, entonces vamos a encontrar el oblicuo interno, ¿cierto? Teníamos el oblicuo externo que es el más superficial y este sería el oblicuo interno. Miren que la disposición de las fibras entonces es en diagonal, pero es hacia atrás como hacia el ilíaco, mientras que los otros el otro es
aquí está, las fibras en diagonal, desde las costillas hacia la parte media del abdomen y hacia abajo, mientras que estas van de abajo hacia arriba, hacia las costillas, del ilíaco hacia las costillas, ¿sí? Entonces este nos va a ayudar entonces con la inclinación del tronco, ¿sí? Inclinación lateral del tronco, y como están anclados a las costillas, pues también nos van a ayudar con la expiración forzada por ejemplo, en los deportes de resistencia. Y en la parte más profunda está este músculo que se llama el transverso del abdomen. Este músculo funciona como una faja, ¿cierto? Tiene la función de la faja de estabilizar todo lo que es la zona lumbar. Porque miren que en la zona lumbar, nosotros solamente los únicos huesos que tenemos que le dan estabilidad a la zona lumbar son las vértebras lumbares. En la parte posterior, en la parte anterior, no tenemos huesos, ¿cierto? En el abdomen. Entonces necesitamos este músculo transverso del abdomen para que le dé esa estabilidad o acompañe soportando la acción de las vértebras lumbares. Por eso cuando una persona tiene dolor lumbar, nosotros debemos también fortalecer ese transverso del abdomen, que es el que le va a ayudar a disminuir la tensión en la zona lumbar, transverso del abdomen. Ahí terminamos entonces con los músculos abdominales. En el piso de la pelvis, entonces también vamos a tener algunos músculos que son muy importantes en el deporte, porque son los que van a hacer la transición de las energías desde el tórax hacia los miembros inferiores. Entonces ellos van a estabilizar toda la zona pélvica y también tienen pues otras funciones en el piso de la pelvis, ¿cierto? Ellos tienen que soportar, por ejemplo, todo el peso de los órganos, ¿cierto? Entonces ellos tienen que estar bien fuertes ahí soportando todo el peso de los órganos. En el caso de las mujeres, pues van a tener que soportar el peso del bebé y van a tener que relajarse para permitir que el bebé pase por el canal del parto. ¿Listo? Entonces aquí tenemos este, que se llama el hueso coxígeo. Aquí tenemos el iliocoxígeo. Este es el... Ay, miércoles, ¿cómo es que se llama? Este se me olvidó. Pubocoxígeo. Ahí está arriba la copia, se me ha olvidado. Entonces pubocoxígeo porque pues va desde el pubis hasta el coxis. Entonces es otro músculo que toma su nombre por su origen y su inserción. Pubocoxígeo. Y aquí en la parte anterior y baja, entonces está el transverso profundo del periné. Cubo rectal, estos ya son músculos que nos van a ayudar también, por ejemplo, en la micción y en la defecación, ¿no? También van a tener su acción en esa parte fisiológica de la micción y la defecación. Transverso superficial del perine, entonces que ellos van a darle estabilidades a toda esta zona perineal, ¿cierto? Aquí van a estar alojados entonces los órganos tanto reproductores femeninos como los órganos excretores eh, renales y del tubo digestivo, ¿cierto? Y renales y digestivos. Entonces ellos van a darle soporte a a todos esos órganos. ¿Listo? Ahí está. La mitad de un lado y la mitad del otro. Bien. Bueno, chicos, entonces
Vamos a parar